Con Fernando, el proyecto urgente para atracción de inversiones se vota hoy jueves en la Asamblea. Fue rechazada en esa discusión que hubo, o en ese debate, no discusión, debate en la Asamblea, retornó a la comisión. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. UNES, por ejemplo, no cree en este proyecto. ¿Verdad, Fernando Cedeño? Bienvenido a la WQ. Le saluda William Ludeña. Un abrazo a la distancia. Buenos días, William. Efectivamente, nosotros hemos expresado desde el primer momento en que conocimos, analizamos y estudiamos el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y que lo nombra de manera muy pomposa como la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones y el Fortalecimiento del Mercado de Valores. Eh, Nos tienen acostumbrados los gobiernos neoliberales en la historia democrática del Ecuador de usar eufemismos para denominar las leyes que realmente esconden el verdadero trasfondo del interés de la propia ley que ellos proponen. En la historia del Ecuador está plagada de una serie de hechos y es una pena que al final no aprendamos de los errores que se cometen en la historia democrática del Ecuador. En el año 83 se concretizó la deuda externa, la deuda privada que tenían los empresarios privados en dólares y fueron sucretizadas para favorecer al sistema productivo, perjudicando gravemente al Estado ecuatoriano, ¿no? Eso sucedió en el gobierno de Osvaldo Hurtado en el año 83. En el año 93 se presentó una ley trole y a partir de ese momento tenemos una serie de leyes que se escudan desde lo económico urgente para meter como container, por eso se les llama trole, porque en un solo proyecto de ley se propone reformar una serie de leyes, como por ejemplo sucede actualmente, donde en el libro 3, donde nos habla del código, no solamente se reforma el código monetario, sino 18 leyes en este rubro, en esta situación importante. Entonces nos dicen, nos hablan que esta es una ley para generar empleo, pero nadie nos dice, incluso se atreven a decir cifras, hablan de 2 millones de empleos que se crearía con la expedición de esta ley, cosa que no es así porque no nos dicen en qué rubro de la economía, en qué sector de la economía se van a generar estos empleos. Esta es una ley que la calificamos nosotros como nociva, regresiva, e incluso el Ejecutivo tiene la costumbre de gobernar por decreto, ¿no? Ahora, por ejemplo, para muestra, el, 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 el decreto 378 que nos habla sobre la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud a través de farmacias particulares calificadas por las autoridades de control sanitario. Entonces, no necesitan de la Asamblea para meterle la mano al bolsillo y generar verdaderos procesos de privatización. Esto fue firmado ahora, recién el día 22 de marzo. Claro. Tenemos ahorita el dilema nosotros como asambleístas de resolver la ley. Esta ley debió haber sido aprobada el día martes 22 y fue aplazado para ahora. ¿Para Ya, qué? pero Fernando, Para jugar, perdón. Dígame, sí, no. William. ¿Qué, ¿Por qué regresó a la comisión? ¿Dónde se hacía reparos? ¿Dónde no Bueno, apuntaban aquí bien? a eso iba, ¿no? Aquí hay una jugada por parte del Ejecutivo. Uno, porque el día martes, la pregunta es ¿por qué no se realizó la votación, el debate y la discusión el día Claro. martes? Porque no tenían los votos, no tenían los votos y lo que querían es jugar Es al decir, filo los de la 70 navaja. votos. Así es. ¿Por qué? Porque lo que quieren es meternos en el juego de la reforma y las modificaciones a la ley. Recordemos que el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene capacidad de veto con su calidad de colegislador y lo que pretenden hacer es, podemos nosotros transformar todo lo que queramos, pero el presidente con su capacidad de veto nos vetaría ya sea parcial o totalmente la ley. Y para nosotros ratificarnos en la negativa o en las propuestas necesitamos ya no 70 votos, sino 91 votos. Entonces, a eso es lo que está jugando el Ejecutivo o que entre por el Ministerio de la Ley en el caso en que el debate se prolongue y la toma de decisiones se prolongue el día de hoy. Claro. Bueno, ¿y tendrán los 70 votos? Bueno, Ustedes, hasta aquí el día martes, perdón, mm, el día martes, William, hubieron sí. los pronunciamientos de varias bancadas, entre esas la de Ujú. Pachacuti,
y la de la izquierda democrática que compartíamos nosotros de negar la ley. Esa es hasta ahora, esperemos que Pero ese dicen, nivel de Fernando, compromisos se... Sí, diga William, sí, perdón. dicen que está garantizado el tema de que no se va a privatizar, que se va a... La una es a concesionar y la otra parte es, ¿me recuerda, Fernando? Que son dos palabritas que se Es utilizan la allí. delegación, ¿no? Bajo la figura de la delegación, Delegación. bajo la No me delegación, recordaba así este es. tema, esta palabra. Sí, Delegación y la concesión, pues dicen que está garantizado y no se va a privatizar. así es. Además, está lo público y privado, pues ya en la ley. Sí, pero la delegación, recordemos que es a plazos bastante largos y de cerca de 40 años y más para generar estos procesos y realmente entregamos los bienes. Aquí lo que está en Ujú. juego es, uno, no hay inversión por parte del Estado y el esfuerzo que nosotros hicimos cuando fuimos gobierno en el que generamos un cambio en la matriz productiva, invertimos, por ejemplo, en el sector energético del Ecuador y al final quieren privatizar todas estas obras que nos costó a todos los ecuatorianos para beneficio de unos privados. Es Pero decir, Fernando, lo el pueblo dígame. ha trabajado en eso, ¿no? Pero el que se beneficia es el privado. Así sería. Y no solamente eso, aquí el tema está en las reformas al Código Monetario, donde al final demuestran que no hemos aprendido nada. Yo escuché, ahorita estaba revisando los Twitter y por ahí vi un Twitter que me parece muy interesante, que pone 3 hitos históricos en el Ecuador, que es la securitización en el año 83, en el año 99 el feriado bancario y ahora la ley de privatización. En Ya. todos estos al Una final cosa, intervienen los mismos actores desde el gobierno de la democracia popular, que actualmente son parte del cogobierno de Lazo, este partido extinto, donde tienen, por ejemplo, importantes figuras de esa organización política, siendo, por ejemplo, como el señor Ordóñez, que es parte de los asesores del presidente, o como la señora Alexandra Vela, en su calidad de ministra de gobierno. Entonces, eh, Fernando, ¿qué pasó en el año de alguna 99? Uno manera, de los problemas en el año 99 perdón, para no olvidarme, William, le pido de favor, sí, es que si sí, no sí, pierdo el sí. hilo del razonamiento y la explicación que quiero hacer. En el año 99 se produjo la grave crisis bancaria que llevó, bueno, no solamente al éxodo, sino incluso al suicidio, un ciento de personas, principalmente adultos mayores, que vieron disminuido sus ingresos en función de la dolarización y que llevó al salvataje bancario de una serie de bancos, entre esos Filambanco, que ahora los hermanos Isaías pretenden cobrar y resarcir daños supuestamente cuando ellos fueron los que ocasionaron. ¿Por qué se produjo eso? Por la relación perniciosa entre el sistema financiero y el sector productivo, donde la banca o el sector financiero se metió a tener negocios vinculados y generaron créditos vinculados que llevó a una grave crisis financiera y bancaria. Lo mismo pretenden hacer ahora en la introducción al mercado de valores del sector financiero en el Ecuador. Eso sería gravísimo. El señor Lazo se olvida que ya no es presidente de la Asociación de Bancos Privados en el Ecuador, sino que es el presidente de todos los ecuatorianos y que tendría que gobernar y enviar leyes que beneficien al pueblo y no al sector económico al que él se pertenece. Algo que la gente reclamaba, mejor dicho, está reclamando, es que en los hospitales públicos y hasta en el hospital del Seguro Social no hay medicina. Nos dicen ahora que nos preparemos porque después de 6 meses ya las farmacias particulares van a dar medicina, las, ¿cómo que se llaman esto? Llevar la receta electrónica para que inmediatamente despache. Y hay algunos que reaccionan. Esa es una manera de privatizar. La otra sería que cuando los vayamos a atender, un costo sea por un mantenimiento, qué sé yo, pero a la hora de hacer una operación ya tendrá que pagar otro costo. Algo así se maneja, se ventila en el tema de la salud. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Yo les numeraba en antes el decreto 378, expedido recién el día martes, el día 22 de marzo, donde, por ejemplo, nos habla de generar un proceso de adquisición de fármacos vía farmacias, a través de las farmacias particulares.
Es un decreto de apenas poco articulado. Sería interesante que lo analicemos, lo discutamos, lo veamos en este proceso de desinversión de lo público. Mire, la diferencia entre las posiciones del progresismo y las posiciones del neoliberalismo son abismales. El neoliberalismo cree que hay que achicar el tamaño del Estado, que el Estado debe solamente encargarse de los temas de seguridad nacional y los temas de relaciones externas, ¿no? La parte de las relaciones diplomáticas con los estados. Y el resto todo es privatizable y eso es lo que pretenden hacer. Eso significa que no entienden nada, no entienden lo que ha pasado en otros países, lo que sucedió en Chile. En Chile, a partir de octubre del 2019 se generó toda una serie de protestas sociales que incluso llevó a que gane la presidencia Gabriel Boric en Chile. En Colombia lo propio, ¿no? Porque colapsa el sistema neoliberal, donde generan niveles de desigualdades y de pobreza gravísimo en la población, que al final ya no aguantan más y salen a protestar precisamente por los niveles de agudización de la pobreza, por las Ahora, diferencias sociales que Fernando, se enmarcan en estos regímenes de carácter neoliberal. sí, pero Fernando Villavicencio en la asamblea recordó que fueron ustedes los primeros privatizadores y quienes incluyeron en Constitución 2008, artículo 316, la posibilidad de ello. Sesión No, 769 de la asamblea. nosotros expedimos una ley que se llama de alianza público-privada, ¿no? Donde Sí, claramente están las reglas y los sectores de la economía donde pueden aplicarse estas alianzas. Ahora no, ahora se deja abierto para que todo en va. cualquier área, así es, todo va. Entonces hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco somos fanáticos que proponen. Nosotros entendemos la economía con la participación de los privados, ¿no? Pero no podemos permitir de que se legisle. Eso se llama corrupción Ya. sistémica, llegar al poder para favorecer a los grupos económicos a los que yo me pertenezco. Y eso es Ahora estoy gravísimo y eso recordando, ha causado Fernando, grave daño. Dígame, sí, William. estoy recordando lo de las cementeras, pues. Sí, Dos creo. él habla En Chimborazo está mire, una. yo tuve la oportunidad de ser parte del directorio y ser su director nacional del IES. Efectivamente, teníamos la Cemento Huapán, que al final eran dos cementeras, una que pertenecía al IES, que era Huapán, y la otra que era del Estado, que se llamaba, a ver, bueno, no recuerdo, pero eran cementeras marginales, que tanto es así que incluso en el caso de Huapán solamente se podría distribuir en la zona de Cañar a Azuay, porque ni siquiera su producción permitía entrar a otros valores ni competir con una transnacional como es Holcim. Entonces, a veces se habla cualquier cosa. El señor Villavicencio nos tiene acostumbrado al escándalo, a la diatriba, a la calumnia, a la ofensa, y nunca analiza propuestas. El día martes tuvo una intervención que nos avergüenza a nosotros como legisladores, donde su objetivo es mancillar, cuestionar, ofender, y al final nunca dice nada positivo, nunca dice nada propositivo en beneficio del país.